Dígame, ¿qué me pasa? Dígame usted qué me pasa. No sé lo que te pasa. Pero lo que yo puedo hacer es acompañarte a que entendamos qué te pasa. Pero yo no sé lo que te pasa. No voy a inventar una respuesta que no tengo. Entonces, porque de esa manera me convierto a niveles winnicottianos en una madre que permite, ¿no?, que surja lo verdadero y no pongo yo la respuesta, no, a lo que a ti te pasa, ¿no? O padres que dicen, no, es que tú no puedes estar sintiendo esto. ¿Han visto una frase más ridícula, más absurda que alguien le diga, es que tú no puedes sentir esto? ¿Cómo es eso? Es una paradoja esa, ¿cómo no puedes decir que no siento si estoy sintiendo? Entonces, importante saber cuándo podemos sin nombrar a un paciente, decirle, tal vez lo que te pasa es que te dio mucho miedo. Donde sí la palabra tenga un sentido y le sirva, ¿no? Pero para eso tengo que haber acompañado a ese paciente en ese camino. Entonces, bueno, ya la idea de que la imagen inconsciente del cuerpo, evidentemente, es la huella, ¿no?, de lo que ha significado toda esta historia que ha quedado impregnada y que queda en lo inconsciente, es decir, escrito un poquito más allá de lo que yo recuerdo. Entonces, esta imagen tenemos que entenderla como algo que está vivo, porque tiene lo propio de lo inconsciente. ¿Cuáles son las características de lo inconsciente? ¿Se acuerdan? ¿Qué principio rige en lo inconsciente? No hay contradicción. No hay contradicción. O sea, rige el proceso primario, ¿no es cierto? A diferencia del proceso secundario, que es lo propio de la conciencia, donde está el principio de contradicción. Algo no puede ser blanco y negro al mismo tiempo. Algo no puede ser frío y caliente al mismo tiempo. Es contradicción. En cambio, la lógica del proceso primario, que es la propia del inconsciente, sí puede existir. Por eso los sueños nos cuesta tanto narrar un sueño, porque están en lógica primaria. Uno se despierta, le ha pasado un sueño y dice, qué raro el sueño que tuve. Era muy loco mi sueño. Esos conceptos que tenemos, claro, porque están en otra lógica. ¿Ah? O decirle a la gente, es que no tenía ninguna lógica. No, no es que no tenga lógica. Lo que pasa es que tiene una lógica otra, distinta, la del proceso primario, que es donde sí lo caliente puede hacer frío al mismo tiempo. Y yo puedo ser yo, y puedo ser mi abuelita también, y puedo ser no sé qué. Y yo puedo estar aquí, puedo estar en otro lugar. ¿Qué pasa en los sueños? Entonces, eso es lo que ocurre con la imagen inconsciente del cuerpo. Está inscrita en lo inconsciente y por lo tanto se corresponde con las características que tiene el proceso primario. Entonces está viva. Por eso cuando la gente que no sabe, no tiene por qué saberlo tampoco, el psicoanálisis, pero ¿por qué oír al psicoanalista si se quedan en el pasado? Si el pasado ya no se puede resolver, toda la razón, no podemos resolver el pasado. Lo que ocurre es que estamos trabajando en el concepto inconsciente. Y en el concepto de inconsciente no hay tiempo. Todo es aquí y ahora. No existe el pasado. Todo es aquí y ahora. O sea, lo que estoy viviendo y lo vivo como una herida actual, porque en realidad lo que yo estoy viviendo es la herida que tuve, y esa es la imagen bonita de la escena, ¿no? Cuando él puede ver al niño que fue dañado. Es ese niño el que no logra, ¿no?, a lo mejor asumir su sobrepeso y pasar lo fantástico, sino que está pegado es ese niño que fue denominado como un chancho, como un cerdo, como un ceboso, etc. Entonces es importante entender que tenemos que trabajar con esta imagen inconsciente para poder ir avanzando y también diferenciar en lo que es este cuerpo de alguna manera visto y vivido. Que también allí pienso un poco en el caso que presentaste, cuando ella dice, no me veo sino que me siento, porque pienso si allí, ahí voy a avanzar un poco, siento si allí se marca un poco la historia, lo que ella aprendió de la hermana, ¿no? Porque tendríamos que pensar que a lo mejor lo más propio allí en esa decisión psicosomática sería, me veo. Y el sentir no está, porque hay un cuerpo como que se vive más desde lo visto, ¿ya? Yo me veo así, más que desde el sentir, desde la emoción, de lo que me va pasando por dentro. Entonces yo siento cuando esa paciente dice, siento, está diciendo que tiene más posibilidades de irle bien, de tener mayor éxito en la terapia. Tiene de alguna manera un camino recorrido,
que a lo mejor, como hipótesis, puede ser lo vivido por la hermana, que eso le permita, digamos, enterarse más y puede hacer una cosa más simbólica, pueda simbolizar más fácil, ¿no? Y te ayude en el proceso terapéutico con ella, ¿no? Porque te digo, si no, generalmente lo que hay es esta idea del cuerpo visto, de la imagen como que me viene desde afuera, más que los sentidos. Cuando tú le preguntas a un paciente psicosomático que siente, ¿cuál es la respuesta? No sé, no tengo idea. No sabe, porque es un alexitímico, es decir, un analfabeto de las emociones, ¿no? Que no logra entender qué le pasa, qué siente, y por lo tanto tampoco puede leer en otros. O sea, no fue leído, sería analfabeto, por lo tanto no puede leer a los otros, etcétera, etcétera. No al extremo de un Asperger, pero sí, digamos, con esta dificultad. Entonces, por eso me llamó la atención esa viñeta que aparecía. Sería un buen pronóstico, ¿no? Buen pronóstico. Decir yo siento. Claro, el decir yo siento. Hay un atisbo de conexión, ¿ya? No está funcionando solo la decisión, no por la vereda al frente. Hay un acercamiento con cuidado, por supuesto, porque son pacientes, como tú decías, ¿no? Estamos hablando de estructuras graves, digamos, pensamos si detrás de un fenómeno psicosomático hay que pensar en algo más psicótico. Entonces, vamos a decir, cuidado, lo vamos a ver cuando hablemos de la cirugía bariátrica, qué pasa con una solución tan drástica y listo, ya, resuelto el problema. Y mejor estamos gatillando con otra cosa, ¿ya? Entonces, importante, tenemos que entender entonces que hay que comprender, poder de alguna manera llegar a esa imagen inconsciente. Yo, por ejemplo, sugiero mucho trabajar con el dibujo, aunque estemos trabajando con pacientes adultos, trabajar con el dibujo de la imagen humana, ¿no? Pero decir, dibujar una persona y ver qué aparece ahí, ¿no? O sea, me parecen cosas bien interesantes, donde puede aparecer a veces una imagen allí que es realmente la que está interna, la imagen inconsciente, que no tiene que ver ni con los recursos intelectuales, ni con los recursos pictóricos que pueda tener la persona, porque yo soy un desastre para dibujar, no tiene que ver con eso, ¿no? Sino que tiene que ver con esa imagen que hace, digamos, que aparezcan figuras distorsionadas que a lo mejor están hablando de una distorsión de la imagen inconsciente del cuerpo, ¿ya? Como sugerencia. Otra cosa que yo también hago harto con los pacientes psicosomáticos en general es trabajar con fotografías, ¿ya? Trabajo mucho con fotografías. Les digo que me traigan fotos de cuando eran pequeños, fotos de la madre, del padre, ir señalando de alguna manera, espejear un poco, ¿no? Esto, señalar, este eras tú, ¿y cómo te ves? ¿Qué ves en esa? Que puedas mirar a esa niña y decir, hoy que me veía triste, a lo mejor primera vez estando. Es una manera bonita, dado que los recursos más simbólicos, más metarreflexivos de estos pacientes no están tan a la mano. Vuelvo a insistir, no por un problema intelectual ni educacional, sino por un funcionamiento más operatorio, como decía la escuela francesa, ¿no? Que impida una simbolización tan rápida. O sea, no podemos, ya estamos hablando en chino si estamos interpretando simbólicamente. O sea, tenemos que partir por cosas concretas, ¿ya? Y entonces buscar la manera de con los adultos también buscar esos resquicios. Pueden haber muchos otros de la creatividad de cada uno. Joyce McDougall es otra autora que también nos aporta el concepto, yo diría básicamente el concepto primero de entender esto que denominamos la psicosomática amplia, ¿no? Es decir, que siempre podemos convocar una mirada psicosomática desde, como decíamos, desde el funcionamiento de todas las profesiones, desde el dentista, la enfermera, el médico, el psicólogo, el trabajador social, lo que sea, ¿ya? Entonces, entender, ¿no? Si ha sido la historia, esto que hemos denominado un poquito, una historia donde esta madre no pudo leer adecuadamente, ¿no? Las claves con que yo hablaba, así es como que si el dentista no entendiera, y yo lo estoy haciendo con el dedo, que vamos viendo al revés, que me está doliendo, ¿ya? Y si quiera poniendo esto, ahí me quedan dos alternativas, como el racismo, ¿no? Y yo, que me aguanto más el dolor,
o me paro y le pego una pachotada, ¿no es cierto?, y tiro lejos el babero y todo. Pero como bebé, como recién nacido, no tenemos esa segunda posibilidad. Entonces probablemente lo único que nos queda es sobreadaptarnos, ¿no? Portarnos bien, ¿no? No decir ni pío. Por favor. Esto, ¿qué tendría que ver con la capacidad de empatía también un poco disminuida? Pensando en que si no tuve buena recepción a mis necesidades, no fueron cubiertas, usé mecanismos de alguna manera compensatorios, la comida, no sé. ¿Qué pasa con mis relaciones interpersonales? ¿Estaría también influenciado de yo poder entender al otro también, no poder entender bien al otro? No sé qué me puedas decir al respecto. Siempre pensamos, ¿no?, que lo que nos fue ocurriendo hacia nosotros probablemente lo vamos a repetir en una repetición que obviamente entendemos por un lado como un intento a lo mejor de reparar aquello no reparado, un intento de que a lo mejor ahora sí me funciona, ¿no? Pero estamos repitiendo constantemente las cosas en la vida por esa compulsión, ¿no?, que planteaste. Entonces cuando tú mencionas, ¿no?, esto de si mi experiencia en la vida, ¿no?, como recién nacido, como guagua, fue que nadie entendió mi mensaje, no fui leído, ¿ya? Y cuando yo necesitaba que me dejaran tranquila para poder quedarme dormida y me metía en la pechuga, ¿no? Voy a entender que parece que la vida así funciona. No voy a aprender a leer mis propias, digamos, señales y me va a ser muy difícil leer las señales del otro. Entonces, en relación a lo que tú decías, sí, podríamos pensar en un fenómeno esto de empatía, como tú le llamas, de no poder entender lo que le pasa al otro, porque ni yo entiendo lo que me pasa a mí. O sea, en la medida, por eso siempre decimos, lo decimos en nuestra profesión también, ¿no? Para ser clínicos, ¿qué tenemos que ser primero? Paciente. O sea, si no, ¿con qué ropa? ¿Con qué ropa si yo no me he ordenado, si yo no me he conocido, si yo no he recorrido mis zonas oscuras? ¿Cómo voy a acompañar a un otro a revisar esas mismas zonas? Entonces, a lo que tú te referías, totalmente de acuerdo. O sea, eso va a incidir en la calidad de mis vínculos. Porque yo vengo de un vínculo que quedó dañado. Esa madre, al bañarme, lo hacía así con guantes y no me tocaba, así como, uy, me agarraba el pilín, ¿no es cierto? O me lavaba mi genital de una manera así como mirando casi para el otro lado. Es distinto una madre que lo hace con respeto. O una madre invasora, ¿no?, que casi hace un abuso del cuerpo de ese hijo, de esa hija. Entonces, ese vínculo, sí, para el psicoanálisis es fundamental y es lo que vamos a repetir en la vida. Entonces, preguntarnos, ¿no?, ¿cómo son mis vínculos? Es una tarea importante de crecimiento personal. ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Quién es el otro? ¿Qué pasa cuando estoy en presencia del otro? Sabemos que el psicótico, ¿qué le pasa cuando está con gente? Se agota. El paciente más cercano a la psicosis dice que no puedo, termino agotada. Claro, porque la diferenciación todo el rato tengo que estar tratando de separarme y no fusionarme con el otro, etcétera, etcétera. Por favor. Y siguiendo esa línea, muchas gracias. ¿Cómo? Agradeciéndote también tus respuestas. Tenemos un caso en que un paciente es muy hostil y muy demandante, ¿ya? Tiene una obesidad mórbida. Nosotros como profesionales de la salud, desde esta concepción, digamos, de que ya estamos entendiendo dónde viene su hostilidad y su conformación, nuestro rol terapéutico ahí, ¿desde dónde lo tomo? Entonces, porque uno va a ser, no puedo estar tampoco en una lucha con él, eso, ¿cierto? Bien. Bueno, lo fundamental es por qué pensamos siempre la importancia que tienen las entrevistas clínicas, porque me permiten historizar a esa persona que tengo al frente. Me permiten partir de este no saber nada, a empezar a saber algunas cosas de esa persona que está al frente. Como decir, cómo llegar a que esa persona que está al frente yo pueda conocerla. Preguntas como, si ustedes hicieran la pregunta en este momento para ustedes, ¿cuál es el primer recuerdo que yo tengo de infancia? El recuerdo más chiquitito que tengo.
primer recuerdo que aparece, algo que es muy útil en terapia, ¿no? La primera entrevista es decir, ¿cuál es su primer recuerdo? Porque es distinto a que ese primer recuerdo que aparece a la conciencia, el primer recuerdo que me viene era chiquitita, me acuerdo porque me acuerdo del sabor de ese helado que me compró mi papá, ¿no? Cuando me fue a buscar el primer día de clase. Es un recuerdo. Otro recuerdo es aquello que dice la persona, me acuerdo, el primer recuerdo es que me hice pipí porque era el primer día de clase y nos llegó mi mamá a buscarme y mi papá. Y se fueron yendo todos los niños y yo fui la última que quedé ahí. Es distinto. Entonces, desde ese recuerdo yo puedo pensar, ¿no? ¿Desde qué lugar me está hablando aquella persona? Para ir entendiendo esta historia que está escrita en el psiquismo y en el cuerpo de esta mirada psicosomática. Una vez que ya tengo algunos elementos, puedo entender y poder leer mejor, no perfecto, no hay que equivocar siempre, pero un poquito mejor, ¿a qué me está diciendo ese paciente con esta agresividad, decías tú, cómo lo llamaste? Hostilidad, con esta hostilidad. ¿Qué es esta hostilidad? Porque a lo mejor pensar, ¿de qué se estará defendiendo? ¿Será a lo mejor la única manera que tiene de relacionarse con el objeto en términos psicoanalíticos? ¿Será la única forma? ¿Estará probándome a ver si yo resisto? Paciente que me pone una prueba, como hijo, ¿no? Especialmente en la primera etapa, ¿no? A ver si resistimos, a ver si seguimos siendo incondicionales, si sobrevivimos a su agresión, que a veces es vivida como una cosa, no, es que yo no me puedo enojar, porque cuando yo me enojo, uno dice, ¿y qué pasaría si usted se enoja? Ah, no, pero es que yo, ¿pero qué pasaría? ¿Qué pasaría? No, capaz que te diga un garabato. Y esa era toda la fantasía, o sea, ¿ya? Entonces la idea de que uno va a ser tan débil que no va a poder tolerar ni el garabato, ni el deseo a lo mejor de golpear todo, ¿no? Claro, yo no puedo contar cómo golpear todo. No, hasta ahí, hay un alto, yo pongo una ley. ¿No? Pero la sensación que el objeto no va a poder, no se lo va a poder, va a desaparecer o lo va a abandonar a lo mejor, etc., ¿no? Entonces, tanto en la hostilidad como en los otros pacientes que son súper sobreadaptados, que a todos nos dicen que sí, ¿no? También el cuestionamiento. Entonces, no tengo una respuesta específica, pero sí lo que hay que escuchar a qué corresponde. Si está de alguna manera, lo podemos comprender más desde su propia historia, ¿no? Te dicen, mira, en mi caso somos todos agresivos, había violencia intrafamiliar, no sé. No sé si por ahí estoy pensando lo que tú estabas... Dale. También desde lo general, no respuesta para ese caso, pero lo que les comentaba de la imposibilidad del paciente obeso a veces de experimentar la agresividad, digamos. Y está bueno pensar que él está siendo agresor, pero a lo mejor esa misma agresividad después contribuye a su sobrealimentación, digamos. Que llega a la casa y se ataca toda la comida. Entonces a lo mejor hay que empezar a recibir esa agresividad de alguna manera, no tengo claro hoy día, pero que incluso podría contribuir a no sentirse su culpa. Absolutamente. Está en esto de la fase sádico-anal, ¿sí? No sé. Está muy bueno el ejemplo porque viene a entender un poco o a bajar a la realidad el papel de la agresividad y la compulsión a comer, después como un acto reparatorio. Entonces, o también, como decía la profesora, que no quede con la idea de que en realidad es un destructor y que en realidad, mira, un garabato no fue nada, ¿sí? Yo no me siento mal y por primera vez en la vida yo creo que no destruyo cuando digo un par de chichadas, no sé. Entonces a lo mejor ya, o sea, pues ya no voy a reparar esta violencia que le genera al otro comiéndome algo, sino que... Comiéndome, a veces. Claro. Está todo bien, digamos, ¿no? Sí. Por ahí, no sé. Totalmente. Todo desde lo general, ¿no? No puede ser algo. Claro, ahí tenemos que ir a la escucha específica, ¿no? Como decía, de esa historia, de esa persona que está al frente, de lo que a mí me pasa con eso también, porque a lo mejor puede ser una respuesta mía, de que yo le tengo terror a la agresividad, a lo mejor tiene que ver con mi propia historia, etc., ¿no? Entonces, poder escucharlo. Pero muy de acuerdo con eso, porque muchas veces escuchamos a las personas obesas, con sobrepeso y en la bulimia, ¿no? Esta cosa de lo agresivo. Fui a la casa y me lo comí todo así, me sentía... Y después se tratan pésimo, ¿no? La chancha asquerosa que me comí todo, etcétera, etcétera. No sé, hay mucho también de expiar culpas. Pero, como dices tú, es un avance porque empezar a conectarse con lo verdadero.
Pues eso me dio rabia. Entonces, ¿cómo lo niego? Me dio rabia. Ahora, una cosa es que yo entienda que no porque me dio rabia yo voy y mato a la otra persona. Existen evidentemente otros mecanismos, pero no el único es la escisión, ¿no? Que puedo yo también transformarlo en otra cosa, etcétera, ¿no? Pero puedo expresarlo. Precisamente a lo que se refiere McDougall cuando plantea esto, entonces, cuando no existe la capacidad de metabolizar, de reflexionar, de simbolizar, de sublimar, está el acto, está la actuación, ¿no? Está también un poco lo que presentaba el paciente en la escena del inicio, cuando quiere la cosa perentoria, ¿no? Es el acto inmediato, no poder esperar, no poder hacer un espacio, como no existiera un útero interno, ¿no? Para poder entonces acoger, metabolizar y pensar qué es lo que se puede hacer. Entonces, ahí está, pensaba mucho también en la cosa con las adicciones, ¿no? O sea, el pasar al acto inmediatamente, ¿no? Que es lo que habla a la McDougall, comer, beber, fumar, enfermarse, y también hacernos adictos a algo, a cualquier cosa, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está lo que habíamos dicho, ¿no? De que no hay que limitarlo solamente a lo específico que se ha hablado antes de lo psicosomático, como las alergias, el colon irritable, sino que entenderlo como algo que puede cruzar todo fenómeno humano, ¿no? Lo psicosomático, ¿no? Desde ese punto de vista, ella nos habla también de este concepto de un cuerpo para dos, que al no estar esta diferenciación, esta membrana que protege y diferencia el cuerpo del hijo de la hija con sus cuidadores, podría parecer esta fantasía que viene de resabios de la vida intrauterina, donde era un cuerpo para dos. Entonces es interesante ver los vínculos con la madre, que aparece también en el caso que tú mencionaste, ¿no? Una madre que inunda el espacio, llena el espacio, ¿no? Una madre que convierte a la hija muy pasiva cuando está presente, a diferencia de cuando está sola, que puede expresarse, puede explayarse, ¿no? Desaparece casi esta hija y se fusiona en una totalidad. Entonces, muchas veces uno con tus pacientes tiene que hacer una diferenciación, y yo lo hago gestualmente, incluso me apoyo en el cuerpo, o pregunto, a ver, me perdí. ¿Esto lo sentías tú o lo sentía la mamá? ¿O lo sentía el papá? Una confusión, uno no sabe si lo que le está contando le pasó al paciente que tiene al frente o a alguna de sus figuras más cercanas. Entonces, para decir, a ver esto, esto entonces es lo que le pasa a la mamá. Y hacer ese gesto así, casi así como, separar, ¿no? Concretamente, apoyarse en esos recursos que parecen banales, pero que pueden tener mucho sentido en los pacientes que les está vedado todavía el ingreso a lo simbólico, ¿ya? Entonces, este concepto de cuerpo para dos que desarrolla Joyce McDougall es muy interesante, lo invito a revisarlo para poder también entender, ¿no es cierto? Porque en el fondo es la fantasía de ese paraíso perdido, de la vida intrauterina, ¿no? De que no necesito respirar, no necesito abrir la boca porque todo me llega inmediatamente. Ese deseo que algunas veces los pacientes nos expresan de que adivinemos lo que les pasa, ¿no? Que la relación con un otro se vuelve tan trabajada.